Eh, ya los compañeros de comunicación social ya podríamos empezar para que podamos hacer la cuenta de los 10 segundos que nos dice. Adelante. Listo. Adelante, Rubén. Sí, le estoy mandando un mensaje a Mauricio para que ya pueda iniciar. Mauricio, ya lo teníamos ahí. Bueno, vamos a iniciar la reunión. Bienvenidos todos. Por favor, ya está aquí Mauricio. Mauricio, vamos a empezar esta segunda reunión de la Comisión de Instituciones Educativas Públicas y le voy a pedir a Xóchitl que nos ponga el orden del día en la pantalla, si estás de acuerdo. Sí, por favor, muchas gracias y gracias por su asistencia a todos nuestros amigos representantes de instituciones de educación superior. Aquí está el orden del día. Bueno, tenemos la apertura de la sesión por Mauricio, la lista de asistencia. Hoy contamos pues solamente con la ausencia de la Universidad Autónoma Metropolitana, están las demás instituciones. Ahora estoy haciendo la lectura del orden del día y los temas serían el cuadro de observaciones al punto 2 del índice y las observaciones y análisis del tema 3 del índice para el trabajo en comisiones, asuntos generales y clausura de la reunión. Es todo del orden del día, Mauricio. Sí, muchas gracias. ¿Algún punto de vista de los participantes respecto al orden del día? Si no lo hubiera, pasamos entonces de inmediato al punto número 4 para ver observaciones. ¿Quisieras presentarlo, Rubén? Sí, en primer lugar quisiera yo agradecerle a Carlos Rojas que está conectado por el enlace que nos hizo con el doctor Barceló. Quiero decirte, Carlos, que ya establecimos un muy buen contacto con Daniel y estamos ya trabajando, Mauricio y yo, para enlazarnos y establecer un convenio con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para que nos pueda apoyar en todos los trabajos que estamos realizando en el secretariado. Un agradecimiento, Carlos, por el apoyo que nos diste para el tema con Daniel y que nos ha abierto la puerta con la UNAM y especialmente con el Instituto de Investigación con esta participación. Bueno, tienen en pantalla ustedes el índice de observaciones, el índice temático de observaciones. Le voy a pedir a Xóchitl, por favor, que lo desarrolle. Adelante, Xóchitl. Sí, gracias. El índice temático con observaciones al punto número 2, referente a derechos humanos, los derechos humanos en la Constitución Federal y los tratados internacionales, los derechos de los mexiquenses y de la exigibilidad de derechos. Se hicieron las siguientes observaciones. Por su parte, el Poder Ejecutivo sugiere considerar con cuidado cuáles son los derechos que pueden ser repetitivos tanto en la Constitución Federal como en la Constitución del Estado de México, y además sugiere tomar en cuenta la acción de inconstitucionalidad 75-2015 respecto al límite de los legisladores locales para establecer controles constitucionales y considerar que su exigibilidad implica la creación de medios para poder acceder a dichos derechos. Por su parte, el Tribunal Electoral ya hace un desglose, incluso sugiere algunos artículos, señalando el título segundo de los derechos humanos, el capítulo primero de los derechos humanos y su exigibilidad, y propone una serie de articulados, el de derechos humanos, obligaciones del Estado en la protección de los derechos humanos, la exigibilidad de los derechos humanos. Como otro artículo, los principios de los derechos humanos, principios de los derechos consagrados en la Declaración de los Derechos Humanos,
los principios para la interpretación de los derechos humanos ante las posibles colisiones entre los mismos de interpretación y conforme y principio por persona. Como otro artículo, la protección de los derechos humanos, desde el parámetro de control de regularidad constitucional, la titularidad de los derechos humanos y la interpretación de los derechos humanos. También la justiciabilidad de los derechos humanos, la obligación del Estado en proporcionar un sistema que garantice progresivamente la plena efectividad de los derechos. También se refiere a la inmediata y directa aplicación de los principios señalados en el punto anterior: dignidad humana, libertad e igualdad. No podrán alegarse de norma legal o reglamentaria para justificar su violación o desconocimiento ni negar su reconocimiento. Toda persona podrá denunciar la violación de sus derechos humanos por la vía judicial o administrativa. El control de constitucionalidad y convencionalidad en el ámbito de la aplicación jurisdiccional a través de estos controles. Favorecer en todo momento la protección más amplia para las personas, dejar de aplicar aquellas normas contrarias a la Constitución Federal, tratados internacionales ratificados por México, la Constitución local y las leyes que de ellas emanen. La reparación integral, la obligación del Estado de reparar violaciones a derechos humanos, el otorgamiento de medidas de reparación integral, como la investigación de los hechos, la restitución de derechos, bienes y libertades, la rehabilitación física, psicológica o social, la satisfacción mediante actos en beneficio de las víctimas, las garantías de no repetición de las violaciones, la indemnización compensatoria por daño material e inmaterial y los derechos fundamentales de los mexiquenses. Por su parte, la FES Aragón propone incluir el sistema integral de cuidados, que se refiere al trabajo doméstico que realizan las madres que además realizan una actividad económica, y la responsabilidad cooperativa, y también propone agregar esta responsabilidad cooperativa y empresarial. La UAMLERMA propone incluir el cuidado infantil de adultos mayores, el cuidado infantil de adultos mayores y enfermos, y también propone agregar el derecho a la ciudad. Y por otra parte, Fuerza por México propone incluir los derechos humanos desde la perspectiva de género y los derechos humanos en la era cibernética. ¿Sería cuánto? Muy bien, Xochitl. Bien, por favor pongan toda la pantalla si son tan amables. Está ya a disposición de ustedes para sus intervenciones. Ya en realidad la mayoría de las propuestas han sido de las universidades. Son propuestas muy, muy interesantes, y ahora el punto es que las pudiéramos ya insertar en diversos apartados de la reforma constitucional que estamos planteando. ¿Quién quisiera hacer uso de la palabra de ustedes? FES Aragón, adelante. Gracias, doctor Rubén, les agradezco la palabra, y les agradezco también que hayan incluido esta parte que la FES Aragón está proponiendo incluir. Desde luego, antes de continuar con mi participación, reconocer el evento magno que tuvimos con la presentación de los 3 especialistas que se presentaron la semana pasada, bueno, al principio de esta semana, que creo que nos dieron a todos una referencia muy, muy importante de lo que es la ética en estos procesos de constitucionalidad. Por otro lado, comentarles que hemos estado trabajando en el desarrollo de la actualización de algunos artículos con referencia a estos 2 temas, del sistema integral de cuidados, y también una propuesta para integrar en la Constitución del Estado de México la responsabilidad corporativa y empresarial, con esta perspectiva, la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Como ya habíamos comentado con anterioridad, nos gustaría poderles enviar estos 2 artículos para que puedan ser considerados en la publicación de la revista, y si nos dan oportunidad, nada más hacer un compromiso de que la próxima semana ya les estaríamos enviando de estos 2 artículos que estamos trabajando por parte de la FES Aragón, que desde luego están considerando lo que el tribunal está recomendando, ¿no?
de asegurarnos de no tener ninguna situación de inconstitucionalidad o anticonstitucionalidad en la propuesta que se va a presentar. Y también, desde luego, estamos considerando poner como referencia algunos avances que ya se han tenido en estos temas en otros países y desde luego también dentro de nuestro propio país, ¿no? De México. Solamente era hacer esa aclaración, estos comentarios, y desde luego estamos a sus órdenes por cualquier duda o también comentario respecto a estos dos puntos. Muy bien. Muchas gracias. Mauricio, Si me permite. quiere intervenir la Universidad del Estado de México. Eric, adelante. Sí, muchas gracias. Un saludo para usted, señor Mauricio Valdés, doctor Rubén Hildas también. Reciban un cordial saludo del rector y también del director de la Facultad de Derecho. Bueno, la intervención es la primera intervención que vamos a tener. Tuvimos a bien hacer una revisión de las propuestas. Son propuestas, desde luego, muy sensibles, pero el tema que nos ocupa y el que voy a exponer en este momento tiene que ver, en efecto, con la reforma con las iniciativas en materia de derechos humanos. Y, bueno, la propuesta inicial es priorizar la educación en derechos humanos, pero de forma correlativa con deberes humanos. Y esto debe partir de un reconocimiento del evento límite que vivimos con motivo de la pandemia. Es evidente que este evento límite nos dejó en una situación de voltear a ver la posibilidad de abandono de dogmas, la posibilidad de abandono o de reflexión sobre los presuntos cánones, incluso universitarios. Este evento límite nos debe llevar a reflexionar sobre los verdaderos problemas que subyacen en la naturaleza de los derechos humanos. No solo se trata de empoderar al ciudadano, no solo se trata de establecer positivizaciones de facultades exigibles a los estados, sino exigibles por parte de los ciudadanos a los estados, sino que también se trata de concientizar al ciudadano de que no solamente tiene facultades exigibles para el Estado, sino que también tiene deberes correlativos con relación al mismo Estado y a sus mismos semejantes, es decir, con relación a los otros. Y aquí voy a permitirme citar una frase de McDonnell y de otros filósofos, Esteves. ¿Qué sería lo primero? Y la pregunta es, ¿qué exigiría el primer hombre que llegue a Marte, y tomando en consideración las últimas expediciones espaciales que ya tenemos? ¿Podrá exigir derechos? ¿Tendrá derechos o tendrá obligaciones? ¿Qué será primero, el individuo o nos llevan a reflexionar sobre los grandes problemas que no solamente suceden en México o acontecen en México, sino que acontecen en todo el mundo? La pandemia puso en tela de juicio la construcción de nuestra civilización tal y como la conocemos. Incluso me atrevo a sostener que puso en tela de juicio este antropocentrismo que nos trajo la Ilustración, ¿sí? Pero para ser más prácticos y enfocarme en el tema que me ocupa, voy a hablar de la responsabilidad de ciudadanos empoderados. En la actualidad, y analizando las múltiples propuestas que tuvieron a bien enviarme, y una vez hecho ese estudio, pues la mayoría van enfocadas a dotar de más facultades a los ciudadanos, y esto no está mal, en efecto. Es un resultado de una lucha de sectores oprimidos, ¿sí? Esto nos lo ha demostrado la historia, y lo podemos ver a través de diversos lentes, ¿no? A través de diversos lentes filosóficos, a través de diversos lentes sociológicos, incluso antropológicos, ¿sí? Ese es el resultado de luchas de sectores oprimidos. Inclusive lo acabamos de ver hace algunos días, ¿no? Con los movimientos feministas, que mucha razón tienen, porque finalmente se manifiestan porque son sectores oprimidos de forma histórica y que le reclaman al Estado protección, en efecto. Y esto lo hemos visto en los movimientos de los esclavos históricos, los movimientos de los siervos, los movimientos de los trabajadores, los movimientos
de los campesinos, los movimientos indígenas, los movimientos de sectores oprimidos. Esto ha dado lugar, e insisto, tal vez no sea el foro para remontarnos a un análisis histórico, pero debemos considerar que la historia de los derechos humanos nos remonta hasta los mismos estoicos, ¿no? Que hablaban de leyes cósmicas que estaban por encima de las leyes del hombre, de las leyes de los gobiernos, de las leyes de las autoridades, ¿sí? En efecto, los derechos humanos, incluso con un sumo atrevimiento, porque no podríamos definirlos, no creo que exista todavía quien se atreva a definirlos. Hay quien reflexiona, como encontramos a Luigi Ferrajoli y demás autores, juristas y filósofos que nos hablan de fundamentos de los derechos fundamentales. Bueno, pero con un mínimo atisbo, incluso con un sumo atrevimiento, podremos decir que los derechos humanos implican una exigencia de un ser humano, ¿sí?, individual, frente a la organización estatal, por un mínimo que muchos identifican como la dignidad. Pero esto debe ser de forma relativa al cumplimiento de obligaciones. No debemos dejar que la sociedad se comporte, y esto recurriendo a tesis psicológicas, como un ente colectivo libertino o lleno de libertades. La no educación en deberes humanos provoca sociedades desenfrenadas, sociedades que no están acostumbradas al hábito del deber. Y esto no quiere decir que nuestra postura esté en contra de dotar de más derechos humanos, sino también de positivizar deberes humanos correlativos con estos derechos humanos. Y bien, ¿cómo pretendemos hacer esto? A través de la educación. Y nos remontamos un poco al concepto de virtud, entendida como el hábito, como el buen hábito, ¿sí?, bajo una comprensión de que el ser humano no solo es ignorante. Bajo esa comprensión, digo, al margen de las discusiones que se puedan generar con relación a esta primera idea, la forma en la que percibimos y pretendemos incorporar al rango de la Constitución General del Estado de México, en este caso del Estado de la Comunidad Federativa, debe partir de una comprensión del artículo 3 de la Constitución Federal. El artículo 3 ya nos da las bases para educar en materia de derechos humanos. Y este mismo artículo 3 no solo nos obliga a todas las autoridades en materia de educación a enseñar y mostrar la naturaleza de los derechos humanos a todos los ciudadanos. Pero esto no implica que nos impida mostrar y también educar a los deberes y obligaciones humanas que son correlativas a estos deberes humanos. Entonces, si nosotros partimos del artículo 3 constitucional, esto 3 de la Constitución General de la República, que obliga a educar en derechos humanos, también de forma lógica nos obligaría a educar en deberes humanos. ¿Y esto cómo lo voy a aterrizar? Digo, de manera sintética, si me lo permiten, en su oportunidad ya se enviará el proyecto definitivo, de manera sintética, en el capítulo de derechos humanos, ¿sí?, que se pretende en los estudios que ya tienen realizados, hacer un capítulo relativo, y no lo digo yo, ya hay muchos autores en el mundo que han levantado la voz, un capítulo relativo a los deberes humanos. Así como hay derechos humanos, también hay deberes humanos. Y estos incluso se desprenden de los propios derechos humanos. O sea, yo tengo un derecho humano, verbigracia, a manifestarme. Sí, pero también hay un deber correlativo a ese derecho humano. No solo se trata de tener facultades, sino también se trata de ejercer esas facultades con responsabilidad. Por eso en un estudio que ya más o menos tenemos trabajado, y su servidor en particular, eso hablaré en la ponencia el martes, se habla de una responsabilidad del ciudadano empoderado, del reconocimiento, de un reconocimiento sano, pero también de un reconocimiento responsable de que dotamos a una sociedad de múltiples derechos humanos,
de múltiples derechos fundamentales ya positivizados, pero que no los educamos ni en estos derechos humanos y menos en los deberes humanos que deben asumir para poder exigir. Me parece que hay un vacío en la política pública también, en la política pública que está enfocada en empoderar cada vez más al ciudadano, dejando de lado una obligación elemental, obligaciones y deberes elementales que existen por naturaleza antes que los mismos derechos o facultades humanas. Y como comencé este breve discurso, la pregunta es, y lo voy a dejar a manera de pregunta y de reflexión, ¿qué tendrá el primer hombre que llegue a Marte? ¿Derechos u deberes? ¿Derechos o deberes? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué tanto bien nos ha hecho una cultura de derechos humanos olvidándose de los deberes humanos? Y para finalizar, una tercera interrogante. ¿Será necesario establecer a nivel constitucional un capítulo que no solamente prevea derechos humanos, sino también sus correlativos deberes humanos? Yo lo dejo para su reflexión, señores. Creo que estamos en un momento histórico que amerita reflexión y pienso que el artículo 3 constitucional, el 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos da la llave, nos abre la puerta para revolucionar muchos dogmas que fueron puestos en evidencia por este momento límite de la pandemia. ¿Por qué este momento límite de la pandemia? Por perorar de alguna forma a Karl Jasper, este momento límite de la pandemia mostró la parte más baja del ser humano en todo el planeta. Y es un momento para reflexionar si verdaderamente los derechos humanos y los derechos fundamentales positivizados, insisto, tal y como los tenemos entendidos, están dirigidos debidamente y de forma congruente con una idea lógica de que es primero el ser humano o su ciudad, ¿qué es primero, la sociedad o el ser humano? Estas tres preguntas que acabo de comentar, pues resumen toda la idea que traemos y que se desprenden del artículo 3 constitucional, que van de la mano con el tópico educación, que van de la mano con el tópico derechos humanos y que van de la mano con un tópico delicadísimo, porque también no debemos olvidar que políticamente es muy delicado, pero que también tenemos obligación de tocar, que son los llamados deberes humanos. En algún momento tengo un borrador por ahí que está circulando en red, es un borrador, le llamo mis borradores, pero en el que hablo precisamente de esta necesidad de deberes humanos. Digo, por mi parte es cuanto, digo, es un foro, insisto, tiene sus tiempos, también lo respeto muchísimo, pero es un pequeño preámbulo de lo que se expondrá en su oportunidad el próximo martes, pero más o menos es la propuesta que traemos. Espero que se ajuste también a sus posturas, son muy buenas, pero pienso que esto puede ser innovador. Es cuanto, muchas gracias. Mauricio. Sí, muchas gracias, licenciado. Muy interesante su intervención y sus preguntas, que yo estoy seguro que van a desatarnos algunos comentarios. Sin embargo, como no habíamos tenido oportunidad de la participación del representante de la Universidad del Estado, es oportuno que le pida muy atentamente para que lo comente allá en la universidad acerca de un tema que va a interesar muchísimo a la Universidad del Estado. En el actual artículo 5 de la Constitución vigente, donde viene en el título de Principios Constitucionales, los Derechos Humanos y sus Garantías, en el párrafo 12 de este artículo
que tiene como una miscelánea de disposiciones. En el párrafo 12 señala precisamente, lo leo brevemente nada más: la Universidad Autónoma del Estado de México es un organismo público descentralizado del Estado de México, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo nos va a sugerir la universidad ahora en una reforma integral que coloquemos esta parte relativa fundamental de la creación de la universidad? No es para hoy la discusión, pero como estamos en esta parte de derechos humanos y por alguna razón metieron esta parte de la universidad en este capítulo y en este artículo 5, donde hay de todo, está el derecho a la ciudad y, en fin, es un cajón desastre ese artículo. Nos gustaría mucho que en próxima ocasión pudieran sugerirnos cómo ve la universidad en una reforma integral su participación constitucional. Lo dejamos ahí como una mera solicitud, licenciado, para que usted nos haga favor de llevarlo. Gracias, Maestro, Rubén. ya tomé nota. En efecto, es curioso, es todo un cajón desastre, como lo refiere usted. Sí, tomo nota, y en efecto habrá un posicionamiento de diálogo, un posicionamiento cimentado, como lo dije en un inicio, y en efecto, ya tomé mi nota. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera abonar a lo que ha planteado Eric Garay, en el sentido de que si pudiéramos, Eric, adelantar en un documento, estamos planteando que en las comisiones, así como ya FES Acatlán lo planteó, FES Aragón también, y la Universidad Autónoma Metropolitana lo hizo, tener un texto, un documento que incluso nosotros podamos subir a la página. Tenemos ya una página y ahí tenemos una revista digital en la que podamos nosotros subir un artículo, un texto que hable sobre la conformación de un capítulo de deberes ciudadanos o de deberes cívicos, ¿no? Que sería muy interesante, y que esto le podría dar la fundamentación ya a un texto articulado en la propia Constitución del Estado de México. Estoy tratando un poco de comprometerte, quizá, no sé si podrías para el próximo viernes presentarnos un texto así. Lo digo porque... Claro que sí, mi doctor. Claro que sí, doctor. Dime, mire, Rubén, mejor, por favor. Sí, Rubén, mire, yo pienso, fíjese, la propuesta que se trae es, incluso ya se ha hablado mucho, muchos autores, desde luego, en el mundo, ya han levantado la mano con relación a este tema, y creo que seríamos súper innovadores. Me parece que sería súper innovador esto. Muchos hablan de un capítulo, pero también muchos hablan de que en cada dispositivo constitucional exista el apartado o el párrafo, si lo quieren decir así, o la norma escrita, el precepto legal constitucional, y en la parte de abajo o en la parte exista su correlativo deber humano. Pero muchos indican que es necesario que también exista un capítulo de deberes humanos. Entonces, podemos hacer esos dos ejercicios, ¿cómo no? Digo, son cortos los tiempos para poder arrastrar el lápiz, pero es por el bienestar, por el bien del país, por el bien de nuestra sociedad. Y claro que sí lo vamos a hacer, nos comprometemos el próximo viernes ya tener un borrador. Digo, no prometo la excelencia, pero sí prometo profundidad, prometo fundamentación, y desde luego para alimentar estos trabajos que tienen a bien realizar. Claro que sí. Muchas gracias. ¿Alguien más que pues está abierto el uso de la palabra? Carlos, no sé si quisieras intervenir. Carlos Rojas, de la FES Acatlán. No, Rubén, no por el momento. Por el momento no. Teníamos, Carlos, nada más pendiente entre FES Acatlán y la UAM Lerma,
el tema del desarrollo de los municipios, de la reforma municipal y el tema metropolitano. ¿Podríamos pensar en una exposición en unos 8 días, unos 15 días, Carlos? Sí, por supuesto, lo estamos trabajando. De hecho, estamos ya intercambiando los primeros textos y seguramente estaremos en posibilidades de hacer un artículo y de hacer nuestra propuesta para que la podamos discutir. Yo solamente quisiera, si me permiten, retomar un punto que mencioné en la sesión pasada sobre en el índice temático, que les pedía yo orientación sobre en dónde iban a incluir los derechos de los pueblos indígenas, la cuestión sobre las autonomías y todo lo que ha significado la lucha indígena derivada del movimiento del 1 de enero de 1994, que derivó en reformas constitucionales, una reformulación del artículo 1 y 2 de la Constitución General de la República, y que no lo veía yo explícitamente tratado en el índice temático, a menos de que estuviera incluido o pensado, concebido en algún apartado que no alcanzaba yo a percibir. Simplemente lo dejo en la mesa otra vez. Gracias. Para dar respuesta, Carlos, qué bien que trataste el tema. Estaría en este segundo tema, estaría incluido en este segundo tema del índice, pero además quiero decirte que en la semana yo me reuní personalmente con la presidenta de Asuntos Indígenas de la legislatura del Estado. Entonces, ya van a participar en el Parlamento Abierto, va a haber una gran participación en el Parlamento Abierto de las comunidades indígenas, tanto originarias como migrantes en el Estado de México. De hecho, ella pertenece a una comunidad migrante de Oaxaca. De tal manera que ya Xochitl se puso en contacto con el secretario técnico de ella. Va a haber una comisión específica de asuntos indígenas en el Parlamento Abierto y acordé con ella que estableciéramos contacto contigo para poder trabajar de manera conjunta el tema y desarrollar todo un capitulado sobre el tema, porque es un tema muy relevante, sobre todo en el tema de una política integral que implique no solamente a los pueblos indígenas oriundos del Estado de México, originarios del Estado de México, sino también a todos los pueblos que son migrantes y que son muchos y que están presentes sobre todo en la zona oriente del Estado de México. Yo le pediría a con Carlos los teléfonos y los correos electrónicos y demás, tanto de la diputada como del secretario técnico. Y Carlos, habíamos pensado que igual como tuvimos la conferencia del lunes pasado sobre el tema de la ética constitucional y ética del servicio público, pudiéramos también tener así un conversatorio sobre el tema indígena, que sería muy importante, un conversatorio dedicado a este grupo plural dentro del grupo de conversatorios que vamos a tener de los diversos temas. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Yo estaré atento, Xochitl, cuando ustedes me indiquen, y tendría yo algunas sugerencias también para invitar a algún investigador o académico de la UNAM a participar también en un conversatorio de esa naturaleza, gente pues experta y que ha estudiado a fondo este tipo. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Efraín Chávez, ¿quisieras intervenir? Gracias. Estoy acompañando al ingeniero Carlos Rojas de la FES Acatlán
y en efecto, como señaló, estamos preparando una serie de propuestas relacionadas con el fenómeno metropolitano, además de artículo o un par de artículos que se van a proponer para la revista que también están ustedes lanzando. Muchas gracias. Bueno, está con nosotros Jorge de Fuerza por México, pero Jorge, la reunión de partidos políticos fue a las 10 de la mañana. De todos modos, bienvenido aquí a la reunión. Estamos en la reunión de la Comisión de Universidades, Jorge, pero de todos modos, bienvenido. Lo sé, querido amigo, te ofrezco una disculpa, no me pude conectar. Venía en carretera y tuve algún problema de conectividad. Entiendo que es el mismo orden del día el que se está desahogando. Entonces, un poco que me permitas participar en esta como oyente para empaparme de los puntos de vista de las universidades. Ya habré de ponerme al día respecto de la reunión. Venía de la región del Valle de México y tuve algún problema de conectividad. Sin embargo, sí, si me permites, asistiría en esta únicamente en calidad de oyente para un poco empaparme de los temas y estar en el contexto. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Está presente, perdón, el licenciado José Antonio Álvarez del Colegio Mexiquense. A ver, le damos la palabra al licenciado José Antonio Álvarez del Colegio Mexiquense. Adelante, José Antonio. José Antonio Álvarez. El doctor Álvarez Lobato. Sí. Me parece que no está. No está. Bueno, tenemos... entonces vamos a darle la palabra a César Aragón, si quiere hacer algún comentario en lo que se conecta José Antonio Álvarez. Sí, claro. Creo que todo lo que acaban de exponer anteriormente, tanto voy a quitar títulos para no regarla, ¿no? Ha sido doctor, maestro, licenciado. Eric, y desde luego las aportaciones que hizo Carlos, van a dar frutos seguramente con los productos que se van a presentar también la próxima semana. Ahí nosotros me gustaría proponer, igual que como lo hizo Carlos de FESACatlán, poder invitar a algunos especialistas en torno a estos temas, en torno principalmente a los temas de la democracia y desde luego a los poderes del Estado y los organismos constitucionales autónomos. Nos interesa el tema de la autonomía porque, como ustedes sabrán, se acaba de autorizar la nueva ley de instituciones educativas. Se menciona mucho acerca de estos temas. Este es un producto federal, desde luego, pero que creo que vale la pena retomar algunas de estas ideas que se tomaron para poder consolidar esta propuesta de iniciativa de ley y que ahora ya es ley, y a lo mejor empezarla a alinear con la Constitución del Estado de México. Creo que en ese sentido tendríamos también la posibilidad de proponer a algunos especialistas que pudieran hacer algunas aportaciones en una presentación como la que va a la FESACatlán y la Universidad del Estado de México. Y sería el comentario por parte de la FES Aragón. Muy bien. Mauricio. Adelante, Rubén. Pues ya creo que tenemos todas las intervenciones. No sé si José Antonio Álvarez ya estará conectado. Me da la impresión de que se retiró. Lo veo su nombre en la pantalla, pero no lo veo, ¿eh? Se retiró. Bien.
Bueno, Pero le quiero pedir a Eric Garay igual que pudiera, por favor, le pedía antes de que iniciáramos esta reunión que él pudiera darnos los datos de los expositores del conversatorio del próximo martes. El próximo martes tendremos un conversatorio con profesores del claustro de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Son 4 profesores. El tema es las reformas que deben hacérsele a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y la facultad nos armó un panel muy bien, muy bueno, con gente, profesores especializados en el tema constitucional, y yo le quisiera pedir a Eric si nos puede dar una semblanza de cada uno de ellos. Por favor, Eric. Gracias, muchas gracias. Mire, estará el doctor en Derecho, J. Dolores Alanís Tavira, que es director de la Facultad de Derecho. Mire, él cuenta, es licenciado en Derecho por nuestra Casa de Estudios, es maestro en Derecho también por nuestra Casa de Estudios, tiene una especialidad en Derecho de Amparo y es doctor en Derecho también por nuestra Casa de Estudios, es conferencista, panelista, fue defensor de la Defensoría de Derechos Humanos en la Universidad Autónoma del Estado de México, también director del Centro de Investigaciones Jurídicas de nuestra misma Casa de Estudios, y actualmente es director de la Facultad de Derecho. Por un lado, posteriormente intervendrá la doctora en Derecho Alma Patricia Bernal Oseguera, que es licenciada también de nuestra Casa de Estudios, es maestra en Derecho Electoral, es diplomada en Estudios Electorales en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la misma Casa de Estudios. También es conferencista en temas de equidad de género en asociaciones autónomas, tiene su línea de estudio es Derecho Constitucional y Derecho Democracia y Derecho Electoral. Luego intervendrá su servidor haciendo turnos pares, turnos equitativos, y me presento, su servidor. Soy licenciado en Derecho de la misma Casa de Estudios, soy diplomado en Juicios Orales de la misma Casa de Estudios, tengo especialidad en Derecho Procesal, tengo especialidad en Derecho Penal, tengo especialidad en Derecho de Amparo, tengo una maestría en Justicia Constitucional, tengo una maestría en Derecho Procesal Penal y soy candidato a doctor en Derecho Judicial. Y alternativamente soy abogado de litigio y articulista de temas sobre filosofía del derecho y demás cuestiones, y con algunos borradores pendientes como este que ya tengo también en mis tareas. Y también intervendrá la doctora en Derecho Alejandra Flores Martínez, que es doctora en Derecho por la Universidad de Zaragoza en España, es de la misma Facultad de Derecho. Su línea de investigación es Derecho Constitucional Comparado, Dignidad Humana, Seminarios de Investigación, Metodología del Derecho y Filosofía del Derecho. Cada uno tiene sus perspectivas con relación a las propuestas para la reforma. Yo adelanté un poco de la mía, pero cada uno tendrá sus perspectivas. Creo que será un panel rico, de eso se trata, de poder aportar. Traemos ese compromiso bien puesto, bien tatuado. Entonces esperemos que, pensamos que todo saldrá de la mejor manera. Muchísimas gracias, Eric. Bueno, pues ese es el panel que tendremos para el próximo martes en el conversatorio, el que están invitados todos a las 10 de la mañana. Les enviaremos, como siempre, la liga de Zoom, y terminando el conversatorio tendremos nuestra reunión plenaria normal del Grupo Plural. Pues por mi parte sería todo. Mauricio, quedaría asuntos generales, si alguien quisiera tratar algún asunto general, y finalmente la intervención para el cierre de Mauricio.
No sé si alguien quiere tratar algún tema. Carlos, Palmira, Oscar. Parte de la FES Aragón, ninguno. Ninguno. Muy Todo bien. muy En mi claro. caso particular, no, ninguno. Solo estaba al tanto del foro del martes. Muy bien. Entonces, Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación, siempre muy ilustrativa, muy útil y nos deja tarea a todos, además que eso es lo mejor. Gracias, Rubén, por esas tareas. Que estén muy bien y que tengan buena tarde. Feliz fin de semana. Hasta luego.